Mi nombre es Carolina Leiva, estoy cursando el primer año del profesorado de Historia, soy de Mercedes Corrientes. Voy a desarrollar lo que sea los textos académicos orales. Primeramente voy a hacer lo que sea una diferenciación entre lo que es un texto oral y un texto escrito. Por el otro lado, luego voy a tratar de explicar la importancia que tiene el lenguaje oral en un nivel superior. Y finalmente, a partir de la clasificación de los tipos que existen de textos académicos orales, solamente voy a desarrollar uno que es la conferencia. Primeramente, para comenzar a hablar de la escritura, es necesario hablar de la evolución de la escritura. En lo que sea a la evolución histórica de la escritura surge como una causa de necesidad económica. Los primeros rastros de escritura conocidos son la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es aquella realizada por los pueblos sumerios, las primeras civilizaciones que se habían ubicado en la Mesopotamia asiática. Estos utilizaron esta escritura cuneiforme que luego posteriormente fue absorbida por las demás civilizaciones y evolucionada y evolucionó a través de la evolución también de la evolución social, de la evolución de las diferentes civilizaciones. Esta escritura cuneiforme tiene la particularidad de ser realizada sobre una arcilla fresca con un punzón, en el cual primeramente se realizaban inicialmente se realizaron inscripciones pictográficas, pero luego a causa de su complejidad, bueno, se fue evolucionando y se fueron incorporando diferentes signos y puntos en lo que hace a su escritura. Esta era realizada, como dije anteriormente, en arcilla fresca, la cual se secaba y se podía conservar. En lo que sea del punto de vista histórico también se dice que la escritura surgió como una necesidad económica. Más que nada se debe a que las primeras civilizaciones, como ya estudiamos, se dedicaban a la actividad agrícola como una actividad económica principal y debían tributar, es decir, debían pagar impuestos a que ejercía la máxima autoridad. Y como no existía en ese tiempo el papel moneda, más que nada debía realizarse a través de la entrega de tributos. Para ello era necesario un sistema contable, digamos un sistema de cuentas, y era necesaria también la escritura. Es así que por eso se lo asocia mucho desde el punto de vista de la escritura con el surgimiento del punto de vista económico, porque hizo necesario, o a través de la escritura, se pudo realizar en cierta manera un mejor registro de los granos y de los bienes que poseían los sujetos en ese tiempo, y a partir de allí determinar qué debía tributar y cuánto debía tributar el Estado cada uno de ellos. Puntualmente, en cuanto a la diferencia entre el texto oral y el texto escrito, la diferencia puntual va a ser más que nada se ve en la inmediatez. En el texto orales hay una inmediatez entre el emisor y el receptor desde el punto de vista tiempo-espacial, a diferencia de en el texto escrito. Esa inmediatez tiempo-espacial no se da tanto como en el texto oral. También otra de las particularidades del texto oral va a ser el carácter, además de inmediato, va a ser el carácter de ser efímero y espontáneo, a diferencia del texto escrito que tiene la particularidad de ser duradero. El canal de comunicación uno va a ser audiovisual, el otro va a ser, perdón, el canal va a ser auditivo, perdón, y el otro va a ser un canal visual, más que nada en el caso del texto escrito. También en el texto oral se da una interacción social que no se ve en el texto escrito. Y por el otro lado también es conveniente resaltar en cuanto al texto oral que utiliza una comunicación no verbal, es decir, gestos, voces, que no es utilizado, regularmente no es utilizado en la comunicación no verbal en el texto escrito. Más bien se recurre o se utilizan recursos tipográficos. Y otra cuestión importante en materia de texto oral es referente a la sintaxis. La sintaxis del texto oral tiende a ser más sencilla, a diferencia del texto escrito que la sintaxis va a ser más compleja y requiere muchas veces de una planificación. ¿Cuál es la importancia entre el texto oral y el texto escrito que es conveniente resaltar en cuanto a sus características y sus particularidades? Sería principalmente que el lenguaje oral, a diferencia del lenguaje escrito, bueno, es que el lenguaje escrito necesita un proceso de alfabetización, o sea, se necesita aprender a escribir. A diferencia de que el lenguaje oral existió ya desde el comienzo
comienzo mismo de la humanidad, y así se fue evolucionando, y fue la primera, por decirlo de alguna manera, de que tiene el sujeto de comunicarse y de desarrollarse, actuar con otro sujeto. ¿Cuáles son los tipos de texto académicos orales? Los tipos de textos académicos orales son la mesa redonda, el debate, la conferencia y el reportaje. Yo voy a tratar sobre la conferencia. La conferencia va a ser la disertación, a modo de concepto sería la disertación en público respecto de un tema o un asunto importante. Esta tiene diferentes caracteres, diferentes particularidades, de acuerdo a quién la realice y de acuerdo al tema que se trate. Se hablan de conferencias, por ejemplo, magistrales, cuando el sujeto que la realiza es un magíster o un profesional o un experto en un determinado asunto o un determinado tema de interés. Se habla también de la existencia de conferencias episcopales, que son pura y exclusivamente desde el punto de vista religioso, que es la reunión de obispos en un determinado lugar y todos estos pertenecen a una misma jurisdicción o una misma diócesis. Se dan también conferencias de prensa, que son aquellas en las cuales una determinada persona o un protagonista en cierta manera importante se reúne con un grupo de periodistas que son los que van a interactuar con él, digamos. Y para tratar siempre un asunto particular, un asunto importante. Por ejemplo, se utiliza mucho el caso de la conferencia de prensa también en caso de cantantes o personas famosas. Otro punto de vista de la conferencia, también se le llama conferencia a las reuniones que existen los diferentes gobernadores o los representantes de los diferentes países que forman parte de una organización supranacional, como por ejemplo las reuniones o las conferencias en las que participan los representantes de los diferentes países, que son realizadas de manera internacional, por ejemplo el caso del Mercosur, la ONU, la OEA, entre otros. También se habla desde el punto de vista de la conferencia a partir de hoy por hoy de la evolución de las tecnologías y la posibilidad de la inmediatez de las relaciones, lo que sería la videoconferencia o videollamada. La videoconferencia va a ser una comunicación bidireccional que permite una interrelación o que interactúen dos sujetos o más sujetos o un grupo de sujetos, como en el caso de las reuniones empresariales, que tienen la particularidad de estar en lugares muy alejados, pero que gracias a la tecnología tienden a facilitar y a cortar las distancias. Desde el punto de vista de la conferencia, también es importante remarcar que debe contener un plan de trabajo. Y a su vez también, ¿por qué asistimos a una conferencia? Existen diferentes motivos de por qué uno asiste a la conferencia, o sea, puede ser por una cuestión personal, por una cuestión de que lo obligan, o sea, por el caso de una empresa que lo obligue, sea porque uno necesita certificado, sea por una cuestión de socialización, sea por querer viajar, reunirse con otras personas, o